Esta no es una buena noticia. La Agencia Mundial Antidopaje, conocida como la WADA, está perdiendo su guerra contra el dopaje genético y el boxeo es uno de sus campos de batalla. En el ranking de disciplinas que han violado las reglas de la WADA, el boxeo ya ocupa el 8º lugar. En los últimos 20 años son innumerables los casos de boxeadores profesionales que han fallado en los controles al uso de sustancias prohibidas y detectables. Sin embargo, el mundo del boxeo enfrenta hoy un desafío mayor: la ingeniería genética y una nueva serie de sustancias que no pueden ser detectadas. El EPO es la más importante y Shane Mosley es el caso más notorio y documentado de su uso, algo que el entonces campeón mundial reconoció en el año 2008. Este año, en el seminario médico de la Convención Anual de la Asociación Mundial de Boxeo, el médico de la WADA, Raúl Saucedo, denunció que hay deportistas que se están inyectando un virus que modifica la información genética. También reconoció que los laboratorios acreditados ante la WADA aún no consiguen detectar esa forma de dopaje y nos explicó de qué se trata el EPO. Es una sustancia que ayuda a oxigenar todo el organismo del ser humano. ¿Cómo está siendo usada en términos de dopaje? Aumenta mucho la concentración de hematocrito y eso va a facilitar el transporte de oxígeno. Lo curioso en estos tiempos es que se está sintetizando por medio de ingeniería genética. ¿En un virus? En un virus atenuado, se inyecta en el genoma y es prácticamente indetectable en estos momentos para los laboratorios. Pero hay otras sustancias letales como la hormona del crecimiento humano, que de acuerdo con Saucedo no se puede controlar, no se puede medir, ni tampoco se puede graduar. Sí, la 1C1 es una insulina de crecimiento 1 que ella estimula el crecimiento de los músculos y de diferentes partes del cuerpo, que también en estos momentos se utiliza a través de la inoculación de un virus no patológico que produce la alteración del ribosoma y la célula, cambiando la estructura genética de la célula. ¿Esa es la proteína que usted habló o hay otro más? Hay varias, hay muchísimas. Hay una que se llama la miostatina, que inhibe el crecimiento muscular. ¿Qué significa que inhibe? Es decir, esta proteína debe existir en el cuerpo para evitar que el músculo crezca. Pero si nosotros le inyectamos un virus y alteramos su componente genético, la eliminamos y el músculo va a crecer de manera indeterminada. El uso de sustancias indetectables en el boxeo es algo real, algo que coloca a todos los profesionales bajo sospecha y genera enormes riesgos en cada pelea, algo sobre lo cual habló el doctor Saucedo en su exposición. No va a haber igualdad de condiciones de los boxeadores. Un boxeador que usa un diurético para bajar de peso va a estar debilitado. Va a boxear, pero ya no trabaja en igualdad de condiciones. Un boxeador que se haya aplicado 3 meses antes eritropoyetina con tecnología genética va a tener mayor resistencia. Va a llegar a los 12 asaltos con mayor oxigenación. Toda esta fisiología del deporte es lo que está logrando la ingeniería genética. En el capítulo anterior conocimos una grave denuncia de la WADA sobre el dopaje genético indetectable. Hoy vamos a irnos al extremo y saber qué dicen aquellos científicos que creen lo contrario, que este dopaje no puede ser penalizado. Vamos a saber sobre el vacío legal que existe alrededor del mismo y, en esencia, científicos que han adelantado más en su investigación, pero enfrentan un grave problema. Esas investigaciones que se han realizado en laboratorios de Estados Unidos, Francia y Alemania, enfrentan un problema difícil de superar: la biopsia muscular. Hasta hoy, el método más efectivo para detectar un posible doping genético. Para saberlo, nos conectamos en España con el profesor Francisco José Berral de la Rosa, especialista en medicina del deporte y catedrático de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, quien nos explica la razón de ese inconveniente. La biopsia muscular va a ser algo imposible que se lleve a cabo en el deporte de alto rendimiento. De hecho, ya los deportistas pues protestan enormemente simplemente por sacar sangre, ¿no? Más si una prueba invasiva como es la biopsia, y además que tiene que ser amplia, de bastante tejido, para poder detectar incluso
tendríamos que tomar la zona del tejido donde ha sido inyectado el gen, intramuscularmente, se complica enormemente. Por lo tanto, el pensar que en el futuro, a través de la biopsia muscular, vamos a poder detectar a deportistas que se han ayudado desde el punto de vista de la terapia génica, va a ser casi prácticamente imposible. El problema es que es un desafío desde el punto de vista no solamente científico, sino el doping genético es un problema desde el punto de vista jurídico, porque indudablemente existe un vacío legal sobre el doping genético y como este puede desencadenar o la repercusión que este puede tener en la salud de las personas. Profesor, ¿cuál es la clave de esa controversia entre lo legal y lo jurídico? El problema del vacío legal es que realmente la terapia génica, es decir, si alguien tiene una patología, puede ser tratado desde el punto de vista de la terapia génica. Si un deportista se lesiona, ¿podría ser tratado su lesión desde el punto de vista de la terapia génica o no? Porque lógicamente esto mejoraría el rendimiento. Es decir, aquí existe muchos científicos son de la opinión de que realmente esto no se puede penalizar. ¿Por qué vamos a penalizar a un deportista por el hecho de serlo? Un deportista de alto rendimiento. Existe mucha controversia en este sentido. Perdón, profesor, existen boxeadores millonarios y otros que no lo son. Si se enfrentan entre ellos, uno se podrá pagar el tratamiento y el otro no. ¿Esto no puede servir de causal como juez para dirimir en esa controversia jurídica? Sí, si solamente atendiésemos a ese criterio, por supuesto. El problema es que no solamente se atiende a ese criterio. El criterio que se atiende es un criterio de salud. Si yo tengo una lesión grave de una rotura muscular y yo puedo mejorar mi recuperación a través de una terapia génica, ¿por qué no la voy a poder realizar? Independientemente de que tenga o no dinero, es decir, independientemente del criterio económico. Entonces, bueno, ahí estaría la pregunta, ¿verdad? Profesor, ¿cuál es el futuro de esta polémica y qué riesgos están tomando quienes se someten a estos tratamientos? Me refiero al futuro de su salud. El problema es que no sabemos cuál es el resultado futuro de este tipo de terapia en un sujeto sano. Y como no lo sabemos, aunque podemos prever algunas cuestiones, por ejemplo, si uno pues modifica el gen de la eritropoyetina, pues no cabe ninguna duda de que ese individuo va a poder padecer en el futuro con mayor probabilidad pues trombosis, embolia, es decir, va a tener más riesgo para infartos de miocardio que otras personas, pero yo creo que va a existir métodos, no sé si más pronto o más tarde, que sean capaces de poder determinar si existe una ayuda de tipo de terapia génica, pero lo que no cabe ninguna duda es que siempre existirá la duda. Perfecto. Y ante la duda, el derecho es muy tajante, es decir, ante la duda uno es inocente. El boxeo y la política es el tema de este episodio y la presunción que todos tenemos es que entre ambos siempre ha existido una relación tóxica. Sin embargo, cuando lo fuimos a investigar, descubrimos que las cosas son muy diferentes a como las habíamos imaginado. Pero veamos primero las razones para afirmar que la relación entre boxeo y política es totalmente tóxica. Uno de los ejemplos más dramáticos de relaciones tóxicas entre boxeo y política es la que sostuvo el triple campeón nicaragüense Alexis Argüello, primero con el régimen de Anastasio Somoza y luego con el gobierno surgido tras el triunfo de la revolución sandinista. Su hija, Dora Argüello, apuntó lo que le costó a su padre esa relación y reconoció que fue un error de su parte mezclar boxeo con política. Siempre fue un error para nosotros como familia, para mí como hija, siempre lo catalogué como un error por todo el daño que estas personas, el gobierno de Ortega, nos habían hecho con ese antecedente en los años 80, que a mi papá lo dejaron en el exilio, no lo dejaron entrar a Nicaragua y lo dejaron en el exilio a él y a mi hermano. A nosotros como familia, a mi mamá y a mí, nos tildaron de somocistas, nos confiscaron propiedades de mi papá, carros, cuentas bancarias. Hablar de lo que era Alexis Argüello estaba prohibido. Partiendo desde ese momento, para él fue un error. A lo sucedido con Alexis Argüello se suma la muerte del venezolano Edwin Valero, que llegó a tatuar la imagen del presidente Hugo Chávez en su pecho. Sin embargo, el empresario boxístico José Machek, que trabajó en las últimas peleas del fallecido campeón, da una versión diferente a la imaginada sobre el beneficio
de ese apoyo. Él se había colocado en el pecho una foto del presidente Chávez, del difunto presidente Chávez. Y yo le hacía un comentario que a mí me parecía que el deporte no se debe ligar con la política. Y él me dijo que bueno, que ese era su líder y después lo pagó, porque él mismo se dio cuenta de que él con esa foto trató de pedir ayuda y no se la dieron. Igual le cerraron las puertas en varios países precisamente por eso. Román Chocolatito González, el nicaragüense, es otro ejemplo de figura deportiva comprometida con el gobierno de turno, algo que no parece buena idea. Sin embargo, el ex campeón mundial nicaragüense Rosendo Álvarez tiene una versión muy diferente de lo que estamos diciendo. Considero de que es muy importante que un atleta tenga derecho a elegir con qué partido político quiere trabajar, porque es un ciudadano nicaragüense. La constitución política de nuestro país, estoy hablando en el caso personal mío, me da la facultad para elegir ser de cualquier ideología política o religiosa y tener voz y voto en eso. Por su parte, el reconocido escritor y periodista argentino Osvaldo Principi recurrió a la historia para justificar que en su país sea correcta y beneficiosa la asociación entre boxeo y política. Desde que en 1954 Juan Domingo Perón le dijo al embajador en Japón, el doctor Carlos Quirós, agilice todo para que Pascual Pérez se enfrente a Yoshio Jirai, y así se marca la historia del primer campeón mundial en Argentina. La política ha sido siempre un buen sponsor para el boxeo, porque el boxeador quizá fue el mejor acompañante para la imagen polémica que tiene la política desde que es política. Esa es la relación que tiene la política y el boxeo en Argentina.